Antes de comenzar nuestro relato de hoy, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo y demuestra que valoras las historias reales que necesitan ser compartidas. Ahora sí, vamos con el relato. Era una mañana seca y fría de noviembre, de esas en que el cielo de Teruel parece más pálido de lo que debería. La carretera CB 830 atravesaba el paisaje como una línea descolorida entre campos de piedras sueltas, olivos retorcidos y alambre de espino oxidado. Cerca de las 10:15, el coche patrulla de la Guardia Civil se detuvo en el estrecho Arsén al divisar una vieja furgoneta Mercedes, desgastada, avanzando despacio en dirección a Calanda. El vehículo llamaba la atención no por la velocidad, sino por su aspecto. Pintura azul desvaída, carrocería con profundas señales de óxido y un parachoques trasero sujeto con alambres. Al volante iba un hombre de expresión serena y cuerpo marchitado por el tiempo. Llevaba puesta una chaqueta militar antigua, de esas que ya no se ven, con la cremallera atascada y manchas de aceite en las mangas. Su nombre era Juan Batista, 78 años, vecino de los alrededores de Zaragoza, donde vivía solo en una finca rural con pocos muebles y mucho silencio. Juan no mostró sorpresa al ser requerido. Aparcó la furgoneta con calma, apagó el motor y permaneció sentado, esperando. Cuando los dos agentes se acercaron, él simplemente levantó las manos despacio, como quien ya conoce el protocolo. No era la primera vez que lo paraban, aunque sí era, sin duda, la primera vez que aquel puesto de control lo veía pasar. El guardia más joven bromeó con tono chistoso. Los fantasmas del franquismo sigue rodando armados por ahí, riendo mientras pedía la documentación. Juan entregó todo sin pronunciar palabra, incluido el permiso legal de la pistola que llevaba, envuelta en un paño dentro de la guantera. Era una Star BM, modelo español, reliquia de los años 70, que guardaba más por costumbre que por necesidad. Ningún signo de amenaza, ningún gesto fuera de lo común. Solo un anciano en un coche viejo, recorriendo una ruta antigua, como siempre. Mientras el agente más joven apuntaba los datos con un desdén disimulado, el otro guardia, algo mayor y de semblante severo, inspeccionaba el interior de la furgoneta sin grandes expectativas. Había poco que resultara llamativo. Una maleta de cuero oscura, gastada en las esquinas por el uso, una manta a cuadros, doblada cuidadosamente, una bolsa de plástico con algunos víveres básicos, pan duro, una lata de atún, 2 manzanas que empezaban a oscurecer y una pequeña caja de madera cerrada con un cerrojo metálico que no parecía haberse abierto en mucho tiempo. El policía dudó un instante tocando la caja como sopesando si abrirla o ignorarla. Cuando finalmente levantó la tapa, solo vio unas fotografías envejecidas y dobladas, medallas oxidadas y un pequeño crucifijo de metal negro. La cerró con un suspiro leve, más de impaciencia que de interés genuino. «Es solo un viejo solitario», pensó el guardia, negando con la cabeza para disipar cualquier sospecha. Juan, observando discretamente por el retrovisor, vio cómo abrían y cerraban la caja, pero mantuvo la misma expresión imperturbable, tranquila y resignada. No había nervios ni miedo en sus cansados ojos. Al contrario, su serenidad irritaba al guardia más joven, que esperaba una reacción nerviosa, una protesta o alguna señal de culpa. Para romper ese silencio incómodo, el policía hizo preguntas rápidas sobre su destino y el motivo del arma. Juan respondió brevemente, con voz baja y educada. Explicó que se dirigía al encuentro semanal de un centro para veteranos en Zaragoza y que la pistola era una costumbre antigua, una seguridad más psicológica que física. El guardia se burló suavemente, insinuando que quizá ya tocaba olvidar viejas manías. Juan esbozó una sonrisa mínima, breve
y sin alegría, como quien escucha un consejo vacío, por enésima vez, sabiendo que quien lo da nunca entenderá la verdadera razón de sus hábitos. El silencio que siguió dejó claro que, para Juan, algunas cosas no se explican, solo se aceptan. Los agentes decidieron acompañar a Juan hasta el pequeño puesto de la Guardia Civil en Calanda para levantar acta, más por protocolo que por auténtica preocupación. Él no protestó. Se puso el sombrero de tela gruesa, acomodó el cuello desgastado de la chaqueta y caminó hasta el asiento trasero del coche. Patrulla con la dignidad pausada de quien ya tuvo armas, apuntándole por razones mucho más graves. La furgoneta quedó estacionada junto al arcén polvoriento, con las ventanillas entreabiertas y un pequeño crucifijo colgando del espejo retrovisor, meciéndose al compás de la suave brisa que soplaba del sur. Durante el trayecto, los policías lanzaron preguntas en tono casual, tratando de arrancar algún detalle curioso o inconsistente. Juan contestaba lo justo, siempre con cortesía, pero sin dar pie a la conversación. En cierto momento, uno de ellos comentó en tono de broma que su perfil parecía sacado de una película antigua sobre la guerra. Juan solo miró por la ventana, sin inmutarse, como si la frase se deslizara por sus oídos sin dejar rastro. La comisaría de Calanda era modesta, 2 salas con las paredes manchadas por el paso del tiempo, una recepción sin recepcionista y un olor constante a papel antiguo y café recalentado. Al llegar, invitaron a Juan a sentarse en una silla de madera, junto a una pequeña mesa con una quemadura de cigarrillo en la tapa. Los agentes comenzaron a rellenar el informe mientras cuchicheaban entre ellos. Uno de ellos, aparentemente más aburrido que preocupado, tecleaba los datos en el sistema central mientras leía en voz alta con cierto desdén la información de la identidad de Juan. Fue en ese momento cuando sucedió algo inesperado. Al enviar los datos del DNI y del permiso de arma, la pantalla del ordenador se congeló unos segundos. Y volvió. Apareció un aviso en rojo parpadeante, restringido, autorización superior requerida. El agente, que hasta entonces sonreía, se puso serio, muy serio. Miró al compañero, luego a Juan, y otra vez a la pantalla, como tratando de comprender si aquello era real o un error del sistema. El guardia hizo clic varias veces, recargó la aplicación, pero el aviso persistía, restringido, autorización superior requerida. Minutos después, mientras el segundo policía salía de la sala para tomar aire, sonó el teléfono fijo de la comisaría. No era habitual recibir llamadas externas en ese ramal, y menos aún de fuera de la provincia. Al otro lado, una voz masculina, seria y directa, solicitó hablar con el responsable del registro de entrada de un ciudadano llamado Juan Batista. El agente, sin entender del todo, pasó el teléfono al sargento de guardia, que ni siquiera había estado presente en la intervención. La llamada fue breve. El sargento escuchó, respondió con un «sí, señor», y colgó, en silencio. A continuación, ordenó que nadie siguiera tocando los datos y que Juan fuera llevado a una sala aparte donde pudiera esperar, sin esposas, sin gritos, solo silencio. El ambiente cambió como cuando se acerca una tormenta. Todos fingen normalidad, pero sienten el aire denso en el pecho. Juan se levantó con la misma calma de siempre. No preguntó nada. Caminó por el pasillo estrecho hasta una sala de espera improvisada, donde solo había un sillón desgastado, una estantería con revistas viejas y un crucifijo de madera torcido en la pared. Se sentó y aguardó. Mientras tanto, en la habitación contigua, el sargento leía en voz baja unas notas manuscritas en un sobre confidencial enviado por fax. Algo muy raro en estos días. El contenido no se compartió, pero la expresión del sargento fue suficiente para cambiar el tono de cualquier conversación. Por primera vez en mucho tiempo, los agentes de la pequeña comisaría de Calanda
se enfrentaban a algo que escapaba a su control local. Y, más desconcertante aún, ante alguien a quien ya no podían tratar como un viejo excéntrico más. Poco más de una hora después, 4 vehículos negros, sin ninguna identificación visible, aparcaron frente a la comisaría. De ellos bajaron 6 hombres y una mujer, todos vestidos discretamente, pero con la porte y los gestos de quienes no necesitan presentarse. La comisaría, antes vacía y sofocante, se impregnó de un silencio extraño y espeso, como si todos sintieran de pronto que habían cruzado un límite sin saberlo. La mujer al mando se identificó solo como Capitana Morales, mostró un documento que nadie osó cuestionar y pidió acceso inmediato a los registros del día. En menos de 15 minutos, todo el personal de la Guardia Civil fue apartado de la sala donde esperaba Juan. La puerta se cerró con firmeza, sin alboroto. Dentro, solo se oían voces bajas y pausadas, mientras los agentes comunes se miraban entre sí. Sin saber qué hacer, una agente permanecía de pie, apartada. Era la Cabo Méndez. Joven, poco más de 30 años, el cabello recogido en un moño práctico, uniforme impecable, mirada firme. Desde el inicio de la intervención había evitado los comentarios burlones de sus compañeros y mantenido una actitud neutra, casi respetuosa hacia Juan. Al llegar los superiores, ella no mostró sorpresa. Solo confirmó la sensación de que aquella historia era más grande de lo que estaban preparados para comprender. En silencio, observaba por la rendija del cristal esmerilado la silueta de Juan, inmóvil en la silla, como si se sintiera más cómodo allí, interrogado por una unidad especial que en compañía de los guardias provincianos que se habían burlado de él horas antes. Méndez no supo explicar por qué, pero algo en aquel hombre la inquietaba, no como una amenaza, sino como un enigma. La reunión a puertas cerradas duró casi 2 horas. Ni un ruido fuerte, ni señal de tensión. Cuando la puerta se abrió, Juan salió caminando al frente, escoltado solo por 2 hombres del equipo especial. El sargento local, que antes hablaba alto y ordenaba con gestos amplios, bajó los ojos y apretó la boca. No hubo explicaciones, ni reprimendas, ni órdenes formales, pero todos sintieron, con la incómoda claridad de quien sabe que se equivocó, que habían pisado terreno que no les correspondía. Juan avanzó lentamente por la recepción y antes de salir dirigió una mirada fugaz a la Cabo Méndez. No sonrió, no saludó con la mano, pero esa mirada, directa, firme, casi serena, tuvo más efecto en ella que cualquier palabra. Fue como si, por un instante, él la reconociera, no como alguien del presente, sino como alguien capaz de ver respeto donde rara vez se entrega. Cuando los coches desaparecieron por la carretera, la comisaría volvió a su ritmo habitual, pero el ambiente ya no era el mismo. En los días siguientes circularon multitud de conjeturas, llenas de teorías, intentos de recuperar la autoridad perdida. Unos decían que Juan Batista había servido en misiones secretas en el norte de África, otros que había operado en los Balcanes, que participó en operaciones con sellos clasificados, amparado por acuerdos entre estados de los que nadie allí sabía nada. Algunas historias parecían exageradas, otras casi inverosímiles, pero nadie se atrevía a reír como antes. Méndez, por su parte, guardó silencio. Prefería quedárselo para sí, consciente de que no todo debe ser explicado. Una tarde, una carta fue entregada en la recepción, doblada con cuidado, dirigida a ella, sin remitente, sin sello oficial, solo su nombre, escrito a mano con letra firme y sin adornos. Reconoció esa caligrafía al instante. Méndez leyó la carta a solas, sentada en una de las mesas del fondo del comedor, mientras sus compañeros terminaban el turno. El papel olía a madera antigua, y las palabras, aunque escasas, parecían elegidas con mimo. Juan no hablaba de guerra, ni de medallas,
ni de los días en que estuvo fuera del mapa. La carta era más un agradecimiento contenido. Decía que hay personas que, aunque no comprendan todo lo que acontece, mantienen el respeto donde otros pierden la cabeza, que en momentos como aquel, el mundo no necesita certezas, solo gente dispuesta a escuchar, y terminaba con una frase inesperada. Algunas historias no están para contarse, cabo, pero quien las percibe tiene la obligación de llevarlas con dignidad. Méndez releía esas líneas en silencio, embargada por una mezcla de honor y responsabilidad que no sabía nombrar. Guardó la carta en su agenda de cuero y no contó a nadie su contenido. Mientras tanto, en Zaragoza, Juan retomaba su rutina sencilla e invisible. El centro de veteranos donde acudía cada semana era discreto, instalado en el fondo de un edificio municipal casi olvidado. Allí, hombres de mirada baja y manos curtidas por el tiempo se reunían en sillas de plástico, bebiendo café aguado y compartiendo más silencios que recuerdos. Juan era de los pocos que hablaba, y cuando lo hacía, sus frases eran como disparos. Directas, sin florituras, llenas de sentido. No ofrecía detalles ni fechas, pero los demás escuchaban con respeto. Sabían que había visto cosas que no cabrían en ningún informe. Algunas tardes, cuando el sol incidía lateralmente por la ventana, se quedaba mirando al patio con las manos cruzadas sobre la rodilla y una expresión que combinaba agotamiento y aceptación. Parecía alguien que hizo las paces con su pasado, pero esperaba que, algún día, el mundo hiciera lo mismo. A la semana siguiente, Méndez decidió viajar a Zaragoza. No le dijo a nadie, ni sabía bien qué buscaba. Llevaba la carta doblada en el bolsillo y una extraña sensación en el pecho. Ni culpa, ni curiosidad, sino algo más profundo, como si una deuda invisible la uniera a aquel hombre. Encontró el centro de veteranos sin dificultad, aunque la fachada carecía de rótulo. Entró despacio, con el cuidado de quien pisa terreno ajeno. El interior era sencillo. Mesas de madera con manchas de café, paredes cubiertas de fotos antiguas y una bandera de España envejecida clavada con chinchetas torcidas. Juan no estaba. Un veterano silencioso, con una gorra de la Legión Española, le indicó con la cabeza el patio trasero. Méndez salió y lo halló sentado de espaldas en un banco de cemento, con un libro cerrado sobre el regazo y la mirada perdida en el cielo despejado. No dijo palabra, solo se sentó a su lado, en silencio, como si hubieran acordado no necesitar palabras. Juan la vio, pero no pareció sorprendido. Permanecieron así un rato, ella mirando al suelo, él contemplando el cielo. Cuando por fin habló, su voz fue baja, pero firme. Dijo que no esperaba verla, pero que, desde aquel día en la comisaría, había entendido que ella veía más allá del uniforme. No se preguntaron nada mutuamente. Méndez sacó la carta del bolsillo para devolvérsela, pero Juan alzó la mano rechazándola. «Quédatela», dijo. «Estas cosas solo valen cuando alguien las conserva». Ella asintió, se levantó, dijo gracias en voz baja y se marchó. No se despidieron, no hizo falta. Hay personas que se entienden con silencio, sobre todo aquellas que llevan historias que no caben en voz alta. En los días siguientes, Juan reanudó su rutina como si nada hubiera pasado. Compraba el pan en la misma panadería, barría el patio con la misma paciencia silenciosa, leía periódicos viejos bajo la sombra del olivo que plantó décadas atrás. Pero allí, en el centro de veteranos, su presencia empezó a cobrar otro peso. Los más jóvenes, algunos veteranos de Afganistán y Libia, se acercaban con más frecuencia buscando una palabra o un consejo implícito. Juan no daba soluciones ni lecciones de moral, solo escuchaba, y cuando hablaba, sus palabras brotaban de una vida vivida sin aplausos ni titulares. Alguien comentó una vez que hablaba como quien ya no tiene nada que demostrar.
Y quizás por eso sus palabras pesaban más que los discursos de cualquier oficial. Mientras tanto, en la comisaría de Calanda, el asunto cayó en el olvido. No hubo informe concluyente, ni sanciones, ni explicaciones formales. Pero la lección quedó. La actitud de los agentes cambió sutilmente. El humor fácil frente a los excéntricos dejó paso a la prudencia. Los comentarios irónicos sobre viejos chiflados desaparecieron, como si todos recordaran algo incómodo, que el pasado no se esfuma solo porque ya no figure en ningún registro. Méndez siguió trabajando con normalidad, pero algo había cambiado en ella. Empezó a fijarse en los pequeños indicios en 1900, los ojos de quienes abordaba, en la forma de sostener un documento, en los silencios entre las frases. Era como si, después de conocer a Juan, hubiera aprendido a escuchar no solo lo que se dice, sino todo lo que nunca se expresa. Un domingo nublado, casi un mes después de la intervención, Juan reapareció en la misa de la pequeña capilla de San Martín, algo que no hacía desde hacía años. Llegó temprano, se sentó en el último banco, se quitó el sombrero y permaneció inmóvil, como quien se despide de algo que ni siquiera sabe nombrar. Los pocos feligreses lo notaron, pero nadie se acercó. Había algo en su presencia que imponía distancia, no por orgullo, sino por densidad. Durante la homilía no levantó la mirada ni repitió las oraciones. Solo mantuvo las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. Al terminar, salió sin prisa. Saludó al párroco con un ligero gesto de cabeza. El cura, que lo conocía de hace décadas, murmuró un bienvenido, sin esperar respuesta. Y Juan siguió su camino, con pasos cortos y mirada firme, como quien elige no ser recordado, pero tampoco ser olvidado a la fuerza. Esa misma tarde, en casa, escribió algo en un pequeño cuaderno de tapa negra que guardaba en un cajón cerrado. Era un diario fragmentado, sin fechas ni orden, escrito a lo largo de muchos años. Algunas páginas contenían solo frases sueltas, otras casi confesiones. Aquella noche escribió una sola línea. La guerra más larga es la que continúa después del silencio. Luego cerró el cuaderno, volvió a trancar el cajón y se fue a dormir temprano, como siempre hacía, escuchando el lejano ladrido de perros en alguna granja vecina y el suave crujir del viento contra las ventanas mal selladas. No soñó con disparos, mapas u órdenes. Soñó con la carretera donde todo comenzó, seca, vacía, golpeada por el sol, y con un coche viejo avanzando despacio, como si cada curva supiera exactamente a dónde lo llevaba. En Calanda, la historia de Juan se convirtió en un secreto no oficial. Nadie la registraba, pero todos la recordaban. Los guardias más veteranos la usaban como ejemplo con los reclutas, no como una leyenda de heroísmo, sino como advertencia. No todo es lo que parece, ni todo viejo es solo un viejo. Méndez, al oír esto, no rectificaba ni alimentaba el mito. Para ella, lo importante no era el pasado de Juan, sino cómo existía en el presente. Discreto, digno, íntegro. Con el tiempo, ella misma se volvió un referente silencioso entre sus compañeros, no por saber más, sino por saber escuchar mejor. Desarrolló una atención que no se enseña en ningún curso, la que capta lo que está fuera de los informes, del protocolo, de la orden de servicio. Meses después, recibió un paquete sin remitente, una caja pequeña de madera oscura, envuelta con cuidado. Dentro, solo un objeto, el crucifijo negro que había visto meses atrás en la furgoneta de Juan. Ninguna carta, ningún billete, ninguna explicación, solo ese objeto, sencillo, pesado, marcado por el paso del tiempo. Méndez sostuvo el crucifijo durante minutos, de pie, sola en la sala de descanso. Sintió el peso frío del metal y comprendió que no era un regalo, sino un pase de entrada. Un gesto de quien, al partir,
elige dejar parte de sí donde sabe que será respetado. Lo guardó en su cajón personal, entre papeles de trabajo y su libreta de anotaciones. Nunca lo contó a nadie, y nunca más volvió a saber de Juan Batista. Pero cada vez que abría el cajón y veía aquel crucifijo, sabía que algunas presencias no necesitan una dirección para seguir existiendo. Pasaron los años. Méndez cambió de unidad, ascendió y asumió otras funciones. En las entrevistas internas le preguntaban por los casos más destacados de su carrera. Siempre respondía con historias cotidianas, peleas de bar, accidentes de tráfico, diligencias de rutina. Nunca mencionaba a Juan, no por secreto sino por respeto. Sabía que esa historia no cabía en un informe. Era de esas que se viven una vez y se llevan siempre consigo sin necesidad de explicaciones, solo en silencio. A veces, en destinos más remotos, al ver a un anciano conduciendo solo por la carretera, reducía la velocidad instintivamente. Observaba detalles, cómo sujetaba el volante, los objetos en el salpicadero, la mirada en el retrovisor. Quizá buscaba, sin saberlo, huellas de una historia parecida, pero nunca encontró a nadie como Juan, y de alguna manera supo que nunca lo haría. En la pequeña comisaría de Calanda, los nuevos agentes apenas sabían lo que había ocurrido aquel otoño. El registro electrónico de la intervención desapareció días después de la visita del equipo especial. No quedó papel impreso, ni una nota en los archivos físicos, pero aún existía un banco con huellas de zapatos en la sala trasera, y una revista vieja, nunca cambiada, con la portada doblada donde Juan posó el codo aquella mañana en que esperó, en silencio. Era poco, casi nada, pero para quien supiera buscar, bastaban esas señales para saber que algo importante había pasado allí, algo que escapaba a los registros, pero quedaba grabado en el espacio como un olor o un recuerdo. Juan Batista, para la mayoría, desapareció tan silenciosamente como había llegado, sin estridencias, sin medallas. Pero para quienes cruzaron su camino, aunque fuera por un instante, dejó una lección que ningún manual enseña. El verdadero valor no se revela en palabras ni títulos, sino en cómo alguien permanece íntegro después de ser olvidado, y que, a veces, lo único que un hombre necesita es que alguien lo vea tal como es, aunque sea por un instante.